representación de la Asociación Cultural Hipatia, quiero daros la bienvenida a esta conferencia en respuesta al interés que ha despertado el tema de la psicología analítica. Hoy está de nuevo con nosotros Vicente Benllo para ofrecernos la conferencia que ha titulado Los tipos psicológicos. De Vicente citaré que es terapeuta analítico y su labor profesional la compagina con la docencia y la formación. Por último, agradeceros la asistencia y pedir vuestra atención para Vicente Benllo. Muchísimas gracias, Vicente, por acompañarnos y te cedo la palabra. Muy bien, gracias a ti. Déjalo ver si quieres. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por estar aquí hoy. Dar gracias también a toda la gente de Hipatia por invitarme a poder estar aquí otra vez con vosotros compartiendo pues una charla, ¿no? Que en este caso vamos a hablar un poco de una cosa que se llama los tipos psicológicos, que toda la charla vamos a estar pues hablando de esta cuestión. Deciros también que sois unos valientes de venir hoy aquí, porque con el tiempo que hace ahí fuera, pues bueno, meterse aquí en una sala a las 6:30 de la tarde un sábado. Hoy he oído en la televisión que este era el primer fin de semana que se podía considerar fin de semana de verano. O sea que bueno, vamos a ver si podemos pasar un rato agradable y si además nos podemos llevar alguna cosa, pues mucho mejor. Mirad, este tema de los tipos psicológicos tiene que ver con una cosa que se llama cómo interpretamos cada uno de nosotros lo que es la realidad. Como todos ya sabéis, los que estuvisteis en la otra charla anterior, y voy a repetir algunas cosas de la otra charla, sobre todo para introducir el tema, la realidad es una cosa que pasa dentro de cada uno de nosotros. Es la experiencia personal que cada uno tiene como vivencia determinadas situaciones. Y esto, pues en el día a día, nos puede ir más o menos bien o nos puede producir pues cierto sufrimiento o cierto choque, sobre todo con otras personas, sobre todo porque en general tendemos a pensar, tendemos a interpretar que los demás viven las cosas de la misma manera que las vivimos nosotros. Y esto no es exactamente así. ¿Los del fondo me oís bien? ¿Se oye bien? Es que me oigo un poco raro aquí. Esto no es exactamente así. Cada persona, dependiendo de lo que ahora vamos a llamar su tipo psicológico, pues percibe las cosas de manera diferente. El problema es que muchas veces tendemos a tratar a los demás como percibimos nosotros las cosas y pensamos que los demás sienten, viven y perciben la realidad de la misma manera que nosotros. Y esto no es exactamente así. De esto va un poquito la conferencia, ver un poco también por qué cada uno estamos diseñados de una manera determinada para percibir esa realidad y ver qué podemos hacer respecto a esto. Cómo podemos enfocar este tema para que nos vaya mejor, sobre todo en los demás, con la relación con los demás. Lo más cercano suele ser la pareja y la familia, que es donde suelen estar la mayoría de los conflictos, y por extensión pues los amigos, la gente del trabajo y las relaciones en general. Y por qué a veces determinadas personas o determinado tipo de relación viene a nuestra vida. A veces no entendemos por qué aparece determinada persona, por qué aparece determinada situación que me hace sufrir, y eso tiene que ver un poquito con esto de los tipos psicológicos. Vamos a recordar alguna cuestión de la conferencia anterior. Los que estuvisteis hablamos del tema de la sombra, el tema de la sombra personal, y conviene recordar algunos temas sobre todo para introducir esta cuestión y que se entienda qué función tiene lo de los tipos psicológicos. Voy a recordar algunos conceptos importantes en 15-20 minutos como mucho y luego ya entraremos directamente en el tema de los tipos. Mirad, una cosa importante que hablamos en la conferencia anterior y que recuerdo ahora es que en el ser humano se pueden diferenciar dos elementos importantes, que es la parte consciente y la parte inconsciente. Como podéis ver en la fotografía que hay aquí detrás, que es un iceberg, todos sabéis que el iceberg, el 10% del iceberg está en la parte de arriba y el 90% está en la parte de abajo. Pues las personas somos un poco así. Lo que vemos de los demás y lo que vemos de nosotros es ese 10%.
que es la conducta. Y pensamos que somos eso y además pensamos que los demás también son eso. Y en base a eso pues nos relacionamos con los demás y nos tratamos también a nosotros mismos. Pero la realidad es que esto no es así, no es así. Ya la parte consciente, ya si yo tengo una idea de mí mismo, si yo preguntar a los demás qué piensan de mí, pues seguramente la gente que conoce a Vicente, dependiendo a quién le pregunte, pues dirá cosas diferentes. Luego ya va a haber una diferencia entre lo que yo percibo de mí y lo que los demás perciben de mí. Esto es bastante obvio y no estoy descubriendo nada. Y por eso es bueno a veces preguntar a los demás qué opinión tienen de ti, porque una persona puede tener incluso una opinión distorsionada en algunas cuestiones de sí mismo y los demás probablemente lo perciban de otra manera. Pero ocurre que el 90%, como además también comentamos en la conferencia anterior, es una cosa que está en el inconsciente, y que está en el inconsciente quiere decir algo así como que no te enteras que está ahí. No sabemos que lo tenemos, pero está. Y además constituye el 90% o una parte muy importante de lo que somos. Y esto además está condicionando nuestra vida. Es como un software que tenemos dentro de nosotros que condiciona muchas de las actuaciones, muchas de la forma que tenemos de sentir, la forma que tenemos de actuar, cómo nos relacionamos con los demás. Tiene una pauta que tiene un origen fundamentalmente inconsciente, que sería este 90% de la persona. Que además comentamos también que esto además se constituye fundamentalmente en una fase de la vida que es la infancia. Desde que nacemos hasta los 7 años aproximadamente, que nos caen los dientes, y hasta los 12 que empieza la pubertad, pues ahí queda construido, digamos, todo nuestro patrón conductual y nuestro patrón emocional. Y a partir de ahí lo que hacemos es empezar a relacionarnos en la vida, empezar a actuar, pero actualizando esto que hemos aprendido de pequeños. Y esto lo hemos aprendido todos, yo el primero de los que está aquí, de manera totalmente inconsciente, y depende fundamentalmente del entorno en el que hemos vivido. La relación que hemos tenido con nuestro padre, con nuestra madre, con la gente importante de nuestra infancia. Esto ha condicionado totalmente cómo vamos a ser luego, cómo nos vamos a desarrollar como adultos. Y puede ocurrir que haya cosas que hayamos aprendido que nos vaya bien, pero hay cosas que hayamos aprendido que a lo mejor no nos va tan bien. No nos va tan bien porque, en definitiva, que no nos va bien quiere decir que nos hace sufrir. Hay algo que en nuestra vida, por lo que sea, no funciona bien. Desde estados emocionales, a la forma que abordo determinados problemas, la forma que me relaciono con los demás, los conflictos de pareja, infinidad de conflictos que aparecen ahí. Que tienen, como os acabo de decir, un origen inconsciente. Porque cuando venimos a la vida, lo hablamos también el otro día, lo que viene fundamentalmente, todo ser humano que viene a la vida, pues tiene un origen fundamentalmente emocional. Lo que viene a la vida, lo esencial de él es que es algo sintiente. Es algo asintiente que vive mucho totalmente desde las emociones y además tiene necesidades. Tiene necesidades de que ser cuidado, de ser atendido, de ser respetado, de ser considerado, de que se le pida opinión, de que se le alimente, bueno, un montón de necesidades, no voy a entrar en detalle porque si no me extendería un poquillo, pero todo esto muchas veces ocurre que en nuestra vida no nos lo encontramos. No nos lo encontramos. Más allá de que el entorno familiar sea bueno y sea agradable, muchas veces no tiene que ver con esto, con un bienestar económico, tiene que ver un poco con la atención que se nos da o la atención que nosotros percibimos del entorno en el que vivimos. Esto es muy importante. Entonces, nosotros, de pequeños, todos, lo que vamos a buscar fundamentalmente son dos cosas. Una es ser queridos, vamos a buscar amor de nuestros padres y amor del entorno en el que vivimos. Y la otra cuestión fundamental es que necesitamos ser aceptados en ese entorno. Y cada uno de nosotros va a desarrollar una estrategia determinada para ser aceptado, para integrarse en ese entorno. Y en función de lo que él perciba de este entorno, va a adoptar una estrategia y un comportamiento para poder integrarse en él. ¿Me he explicado? Esto es bastante importante. Puede que una persona entienda que lo mejor para integrarse en el entorno sea permanecer callado, no hablar. Porque la primera vez que hablé, mi padre me dijo que los niños no hablan. Los niños no hablan y la opinión de los niños no es importante. Entonces, puede que a mí se me haya quedado la idea de que no es bueno que dé mi opinión, porque cuando hablo, pues la lío, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Esto, si yo mantengo esta pauta, luego puede que sea un adulto que tenga dificultades para hablar, para expresar mis opiniones, para ser asertivo, para defender mis puntos de vista. Esto puede ocurrir. Puede ocurrir que otra persona ante la misma situación adopte una estrategia diferente y la estrategia sea ir a la contra.
Voy a adoptar una estrategia pues, de llamar la atención y en vez de callar, lo que voy a hacer es ser revoltoso. Voy a llevarla contra mi padre y mi madre porque sí, porque es la manera que yo entiendo que puedo hacerme destacar o puedo reclamar atención. La manera en la que yo encajo en ese entorno en el que acabo de llegar. Y cada persona va a adoptar una estrategia totalmente diferente. Incluso si mis hermanos han adoptado una estrategia, pues yo seguramente me iré a la contraria para destacar. No asumiré la misma que ya han adoptado otras personas en el entorno en el que estoy. Y todo esto que os estoy contando ocurre de manera inconsciente. De manera inconsciente lo que pasa es que graba, digamos, un software, un programa dentro de nosotros. Y ese programa luego lo vamos a tender a repetir. Y como os decía antes, puede que este programa dé buenos resultados en mi vida o puede que no dé los resultados que yo quiero y haya cosas que yo tenga que cambiar. ¿De acuerdo? Y muchas veces eso que hemos grabado, eso que hemos puesto ahí, pues puede producir determinadas cuestiones que yo luego tendré que atender o tendré que ver. Pero esto funciona un poquito así y además funciona de manera totalmente inconsciente. No hablemos ya de entornos un poco más conflictivos en el que haya podido haber violencia, haya podido haber otro tipo de agresiones en las que incluso muchas personas puede que tengamos que olvidar determinadas cuestiones porque son dolorosas para nosotros, pero siguen estando ahí. Hay personas que han tenido experiencias que luego han olvidado pues para poder vivir, porque toda experiencia tiene un componente emocional y muchas veces este componente emocional pues, es muy doloroso y como no lo puedo afrontar, lo que hago es olvidarlo. Más que olvidarlo lo pongo en el quinto sótano, por entendernos de alguna manera. Lo que ocurre es que esto no es algo que ocurrió en el pasado y que se quedó allí, sino es algo que tengo vivo dentro de mí. Esto, todo lo que ha ocurrido, independientemente que yo me acuerde o que yo lo sepa o no, sigue estando vivo dentro de mí. Y en cada situación que vivo, se activa. Puede que haya cosas de mi padre y de mi madre que no me gusten, pero si me analizo con el paso del tiempo, puede que acabe repitiendo determinadas pautas, determinados comportamientos que a lo mejor he odiado de mi padre y de mi madre. ¿Pero por qué los repito? Porque es lo que he aprendido y es lo que he grabado. Y he entendido que la forma que hay de funcionar es esa. Incluso grabamos la idea de cómo se relacionan hombre y mujer. Si en mi familia el que mandaba era mi padre o el que mandaba era mi madre, qué tipo de relación había allí, pues yo he grabado esto de manera inconsciente y luego, aunque no me gusta, no puedo evitar repetirlo. Y me atraigo determinadas cuestiones a mi vida que pueden ser de carácter aflictivo. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo acabo de contar simplemente es para situar un poquito lo que somos las personas, dicho de manera muy rápida, pero es importante que entendamos que nos relacionamos con los demás, nos relacionamos con el entorno, nos buscamos una pareja, nos buscamos determinados trabajos desde condicionamientos totalmente inconscientes. Nuestra sensación, nuestra percepción es que esto hay libre albedrío para decidir estas cosas, pero no es exactamente así. Igual esto no es una buena noticia, o alguien dice, joder, pues vaya, ¿no? Pero funciona un poquito así. De hecho, ya lo comenté en la otra conferencia, pero os daré luego algún libro para que podáis ver estos temas. Ya la ciencia habla un poco de estos temas. Los neurocientíficos, cuando empiezan a analizar el funcionamiento del cerebro, ya hay aparatos como la resonancia magnética funcional, el electroencefalograma, que permite ver la actividad del cerebro ante determinadas actuaciones, y ya esta gente empieza a decir que esto del cerebro es una cosa que va un poco a su aire, que hay ahí como una especie de programas, que ahora hablaremos de ellos, a partir de los cuales interactuamos en la vida y que aquello va un poquito más allá de nuestro control. Que ellos incluso empiezan a cuestionarse ya esta cuestión del libre albedrío. Bueno, es importante que entendamos que el ser humano funciona un poco desde estos patrones de comportamiento. Y además, una idea importante es que todo lo que está en el inconsciente es algo vivo, son energías que están vivas. No es algo neutro, es algo que está vivo y además con una tendencia a aparecer en nuestra vida. Todo aquello que está en el inconsciente, todo aquello que está reprimido, todo aquello que está ahí, es una cosa que nos lo vamos a encontrar en nuestra vida como experiencia personal. De esto hablábamos en la otra conferencia también del tema de la sombra. Todo aquello que estaba reprimido, todo aquello que yo no había dado en mi vida, estoy en el inconsciente, luego por un mecanismo de proyección lo voy a ver fuera como experiencia. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante que situemos un poquito la cuestión en cuanto al consciente y el inconsciente. El consciente es todo aquello que conozco de mí y el inconsciente es todo aquello que desconozco de mí. Oye, y uno me puede decir, bueno, ¿y qué hay ahí en el inconsciente? Pues bueno, hay mogollón.
mogollón, porque no solo hay lo mío personal, sino que también está una cosa que Jung, que es el psicólogo que trabajaba todas esas cuestiones, hablaba del inconsciente familiar y del inconsciente colectivo. No solo cargamos con cosas nuestras, sino que también el entorno familiar, incluso el colectivo en el que vivimos, nos afecta. Entonces, ahí hay mucho. Es lo que él llamaba los arquetipos. Los arquetipos que eran estas energías vivientes con tendencia a manifestarse en nuestra vida. Y nos lo vamos a encontrar en nuestra vida, más allá de que nos guste o no nos guste, como experiencia real. Bueno, ¿y cómo puedo saber todo eso que hay ahí? Pues bueno, hay diferentes maneras, observando cómo me van a mí las cosas, la gente con la que estoy, y puedo ir descubriendo poquito a poco lo que hay ahí. Ya hablamos en una conferencia del niño interior, se habló de aquello, hablamos de la sombra personal. Pues hoy vamos a hablar un poco de los tipos psicológicos, que son cosas que también tenemos en el inconsciente y que conviene saber, o por lo menos tomar conciencia de ellas, porque puedo hacer algo respecto a ello. ¿Por qué están ahí y qué implicaciones tienen, sobre todo en las relaciones con los demás? Con el prójimo, con mi pareja, con mi madre, con mi padre, con mis amigos, con mis compañeros de trabajo, con todas estas personas. Una cosa importante que hablamos el otro día es que este contenido del inconsciente, como acabo de decir, nos lo vamos a encontrar en la vida exterior, en nuestra vida diaria, como experiencia real. Como experiencia real es que lo voy a sufrir o me voy a alegrar con ello, pero voy a tener una experiencia con todas aquellas cuestiones, ¿de acuerdo? Y había varios mecanismos por los que este contenido se manifestaba en la vida real. Yo he puesto aquí uno que es el más importante, por no extenderme más en toda esta cuestión, porque ya lo hablamos, que es el mecanismo de las proyecciones. El mecanismo de las proyecciones quiere decir que igual que este ordenador que está aquí, aquí hay un programita que está ahí dentro y todos lo podemos ver porque el contenido de esto al final aparece en esta pantalla y gracias a que lo vemos en esa pantalla lo podemos ver, ¿de acuerdo? Pues el mecanismo de las proyecciones es que todo el contenido del inconsciente o parte de este contenido que hay ahí, lo que yo tengo que atender, ¿qué es lo que tengo que mirar? Pues mira, todo aquello que por proyección tú vas a ver en los demás. Digamos que yo, por un mecanismo de proyección, todo el contenido de mi inconsciente lo voy a proyectar sobre los demás, fundamentalmente sobre la gente que tengo más cercana, que es la pareja, es mi familia, mis hermanos, mis amigos, mis compañeros de trabajo. Entonces, sobre estas personas voy a proyectar cosas que yo llevo dentro de mí, fundamentalmente cosas reprimidas, cosas que no me gustan de mí, pero que yo no me acepto. Y como yo no me acepto, lo que hago es las proyecto sobre los demás, y gracias a que las puedo ver en ellos, puedo identificarlas en mí. Hay dos tipos de contenidos. Uno, que es el que no me gusta, lo que yo rechazo de mí, y luego hay otro tipo de contenido que también lo comentamos, que es todo aquello bueno, todo aquello excelso de mí, o todo aquello que representa una imagen elevada de mí, pero que yo no me creo merecedor o no me creo capaz de dar vida. No solo está aquello que reprimo como negativo, sino todo lo bueno que además creo que es un desgraciadete. O sea, no me creo capaz de dar vida a estas cuestiones, por inmerecimiento, por circunstancias, porque no me lo creo, por muchas cuestiones. Pero es importante que nos demos cuenta de este tema, de que esta proyección, sobre todo la proyección, hablamos en la sombra personal, lo que más me molesta. ¿De acuerdo? Aquellos rasgos de conducta de los demás que me molestan o que me influyen de manera negativa fundamentalmente son cosas mías, solo que yo no me doy cuenta que las tengo, o son cosas rechazadas de mí y que por proyección voy a ver en los demás. Especialmente aquello que me hace perder los nervios, aquello que rechazo de los demás, aquello que hay personas que especialmente me molestan porque son de determinada manera y no las puedo soportar, porque sienten, porque viven, porque se emocionan de manera diferente a como yo vivo, porque no entienden la vida. Muchas situaciones que todos tenemos en nuestra vida, porque la vida es un conjunto diario y continuo de proyecciones personales a todos los niveles. Entonces este mecanismo siempre está. Entonces, ¿cómo puedo saber parte de lo que tengo ahí? Pues no tienes más que mirar a tu alrededor, los cercanos, quién te cae mal, quién te molesta más. Proyección, sombra personal, cosa que tengo que atender y cosa que tengo que trabajar. Además, esto es casi de sentido común y lo dijimos en la otra conferencia. Creo que puso el ejemplo de que a veces hay una persona que te cae bien o te cae mal y todos vemos que esta persona a mí me cae bien y a otra persona le cae mal. Entonces dijimos, es que esta persona es lo que es, el que te caiga a ti bien o el que te caiga mal tiene que ver en la manera que tú miras, en la manera que tú interpretas la relación con esta persona. ¿De acuerdo? De esto va un poco también el tema de los tipos psicológicos. Pero hay que tener claro que cuando alguien me cae mal o me cae bien, tiene que ver
cómo lo siento yo internamente, cómo esa persona resuena dentro de mí. No tiene nada que ver con ella. No tiene nada que ver con ella, porque a otra persona la realidad es que a esa persona le cae bien o le cae mal. Diferente. Esto pasa mucho en la vida. No es una cosa que digamos, no, es que nos pasa a todos. ¿De acuerdo? Entonces tiene que ver con mi mirada de la persona. Esto es un mecanismo de proyección. Y incluso cuando una persona me gusta, de una pareja, en mi caso me gusta determinada mujer, Susana, Juana o Pepita, hay una mujer que me gusta y otra mujer que no me dice nada. Pero no me enamoro de la persona, me enamoro de lo que la persona mueve en mí. ¿De acuerdo? Porque aquella persona provoca cosas en mí y otra persona no provoca cosas en mí. ¿De acuerdo? Es importante que nos demos cuenta que todo pasa dentro de nosotros. Todo pasa dentro, no afuera adentro, sino como voy yo por dentro, yo me voy a traer una determinada experiencia fuera de mí, una manera de relacionarme. ¿Está esto claro? Esto es importante, ¿de acuerdo? Más allá de que no podamos, pero funciona así. Y eso tiene que ver con todo lo que tenemos en nuestro inconsciente. Es un mecanismo continuo de proyecciones. Todo lo que yo tengo en el inconsciente es lo que me voy a encontrar. Esto lo voy a proyectar sobre la sociedad, la pareja, los hijos, incluso en grado extremo puedo llegar a somatizar algunas enfermedades, me las puedo llevar al cuerpo como determinada enfermedad. Bueno, no entro más aquí, pero simplemente que es interesante que tengamos claro que todo es un mecanismo de proyección, que todo funciona desde dentro hasta fuera, que más allá de que me guste o de que no lo entienda, tiene que ver con cosas que están dentro de mí y por eso las puedo sentir y las puedo interpretar de determinada manera. También tiene un mensaje muy bonito a mi modo de ver y es que puedo hacer algo respecto a ello. Porque si estuviera fuera, perdonadme, qué putada, ¿no? Depende del que tenga enfrente. Sin embargo, si yo asumo que eso está dentro de mí, quiere decir que yo puedo hacer algo respecto a aquello. Puedo hacer algo, puedo empezar a cambiar y puedo empezar a gestionar todo aquello. Y eso a mí me parece muy interesante. Es un poco trasladar el punto de conciencia de fuera hacia adentro. A partir de allí podemos empezar a cambiar las cosas. Hablamos también el otro día, en la anterior conferencia, que este proceso de desarrollo de la psique ha sido un proceso que ha llevado determinado tiempo. Se ha traducido a nivel biológico en una cosa que hemos llamado evolución. El ser humano que está ahora aquí no es el ser humano que estaba hace millones de años. Llevamos mucho tiempo ya en el planeta Tierra y esto ha sufrido un proceso que se ha llamado evolución. No me interesa tanto los periodos concretos o los años que hayan pasado, sino nos interesa más sobre todo lo que hemos evolucionado a nivel psíquico o a nivel emocional, que es en definitiva lo que nos va a permitir estar tranquilos o nos va a permitir tener un bienestar emocional o poder dar vida a cosas que tenemos ahí que todavía no hemos sido capaces de hacerlo. Y en ese sentido, en el proceso evolutivo diferenciamos tres fases muy claras. Una era la fase de supervivencia, otra era la fase de convivencia y había una fase de integración. Y además comentamos que esto estaba en el cerebro, incluso hay tres cerebros, el límbico, el reptiliano, el neocórtex. Esto en la biología había sufrido un proceso de evolución. Y en ese sentido, una primera fase en la que el ser humano vivía era la fase de supervivencia. La fase de supervivencia es fundamentalmente atender las necesidades básicas, que es comer, aparearse, la seguridad y poco más. Y si tengo que matar a alguien para conseguir aquello, pues nos matábamos entre nosotros. Y así era, porque lo prioritario era sobrevivir. Y si tengo que sobrevivir, no me importa demasiado el otro. Y esto hasta hace poco recientemente y hoy en día sigue pasando en muchos lugares del mundo. Porque además este proceso evolutivo no son cosas también que han pasado, sino que todo esto sigue vivo dentro de cada uno de nosotros. Y no hace falta más que se cree una situación en la que se pueda producir esto para que aquello emerja a la conciencia. De esta fase de supervivencia pasamos a una fase que llamamos de convivencia, en la que yo me doy cuenta que es bueno relacionarme con los demás, es bueno empezar a convivir con el otro, es bueno que llegar a acuerdos con el otro porque si nos unimos pues podremos conseguir más cosas. No tendré que preocuparme tanto de defender mi casa, de defender a mi familia, de buscarme la comida. Si yo me relaciono con los demás de otra manera diferente, pues todos ganaremos en aquello. Pero para poder convivir con los demás, tengo que ocultar ciertos aspectos. Y esto nos pasa hoy en el día a día. Yo para poder convivir con los demás a veces me entran ganas de decirle una animalada a que tengo enfrente, pero tengo que guardarme esto para convivir, porque si le insulto o le agredo, aquello no va a ser bueno para la convivencia. Entonces yo voy a reprimir algunas conductas que no van a ser buenas para la convivencia en aras a poder estar mejor con los demás. Pero esto de la convivencia hemos pagado un pequeño precio y es que reprimimos conductas. Hay cosas que no manifiesto
En determinados entornos yo entiendo que determinada conducta no es buena y lo que hago es ocultarla, la reprimo. Y ya sabemos que todo lo que reprimo, todo lo que no digo, va a un sitio que se llama inconsciente. Y como lo reprimo y además no solo lo reprimo y ya está, sino que le pongo carga moral. Carga moral quiero decir que lo juzgo como malo, como no conveniente, como no adecuado. Y dijimos también que en la vida todo tiene un componente dual. Quiero decir, para que podamos ver la generosidad, en el otro lado tiene que estar el egoísmo. Y para poder ver el egoísmo, en el otro lado está la generosidad. Todo tiene un componente dual. Yo puedo identificarme que soy un hombre porque hay mujeres enfrente de mí. Y como puedo ver el orden porque existe el desorden. Puedo ver la alegría porque existe la pena o la tristeza. ¿De acuerdo? Pero en general nos han educado a que hay determinadas cuestiones que son buenas y otras que no son tan buenas. Pero la realidad es que luego no podemos evitar sentir estas cosas no tan buenas. No podemos de vez en cuando evitar sentirnos violentos, no podemos evitar de vez en cuando sentir pereza, no podemos evitar de vez en cuando tener ganas de insultar a alguien, etc, etc, etc. Y todos son contenidos que tenemos reprimidos dentro del inconsciente. Ya sabéis, sombra personal, todo lo que tenga reprimido se va a manifestar. Y dijimos que ahora estamos en un momento evolutivo que se llama integración. Y la integración consiste en recoger todas estas conductas y reconocerlas como propias. Darnos cuenta un poco que de lo que se trata no es de ser perfectos, ni de ser santos, sino más bien de vernos completos. De entender que cada ser humano, dentro de él, existen muchas facetas y que es bueno que las reconozcamos, que no las aceptemos, que nos perdonemos, que nos demos cuenta que a veces pues, hago las cosas muy bien y a veces hago las cosas muy mal, que a veces acierto y a veces me equivoco. Lo que pasa es que hay personas que a veces cuando nos equivocamos o erramos, pues no nos perdonamos, no aceptamos esas conductas que tenemos ahí. Hay cosas que no nos aceptamos a nosotros mismos, fundamentalmente no nos las toleramos, nos sentimos mal con ellas. Estas cosas que yo tengo ahí reprimidas es todo lo que voy a proyectar y por un mecanismo de proyección voy a verlo en los demás. Me lo voy a traer, ¿de acuerdo? Digamos que el reto está en integrar, en tomar conciencia de que somos todo, no solo una serie de aspectos. Ya sé que la sociedad dice que hay una serie de cosas buenas y otras no tan buenas y todos nos han educado una serie de valores como es el trabajo, la disciplina, el respeto, que todo eso está muy bien. Pero todo lo otro también va a aparecer en nuestra vida, de una manera o de otra. O lo aceptamos o lo viviremos a través de un mecanismo de proyección y nos vendrá como experiencia. Porque recordemos que todas estas cosas son inconscientes. Son inconscientes. De lo que se trata es de ser completo. Sobre todo porque esto produce mucha tranquilidad emocional y mucha tranquilidad psíquica. De los que intentan ser perfectos y hacerlo todo súper bien, está lleno el psiquiátrico. Y la depresión que hay por la calle y muchas cuestiones porque muchas veces no nos toleramos determinadas cuestiones. Nos hemos puesto una expectativa de todos nosotros muy alta. Entonces, a medida que nos movemos hacia la expectativa se va alejando de nosotros y por mucho que hagamos, nunca es suficiente. Porque el sentimiento de no hacer suficiente no tiene nada que ver con una cosa que hagas fuera, tiene que ver cómo te sientes por dentro. ¿De acuerdo? Son cosas que sentimos internamente, no tiene nada que ver, aunque consiguieras 3.000 logros profesionales o personales, seguirías sintiendo que te falta algo. Porque es un sentimiento que se ha generado, ya sabéis, en el inconsciente en otro momento. Es un sentimiento de valoración personal, ¿de acuerdo? De lo que se trata es de tranquilizarse con estas cuestiones e integrar, ver un poco, reconocernos en todos aquellos aspectos y, como estaba comentando aquí antes con algunas personas, comprometernos con ello, ¿no? En el día a día, todo el trabajo de las proyecciones, de la sombra personal, es un trabajo muy interesante que si uno se compromete con él, además obtiene beneficios muy rápidos a corto plazo y muy satisfactorios. ¿De acuerdo? Ya sabemos que lo que estamos hablando, que es un tema importante que toda la charla estará detrás, es lo de integrar, lo de reconocernos en todos estos aspectos. Y además hablamos también una cosa importante, que era que la evolución tendía a una cosa que se llama complejidad. Tendencia a la complejidad. Tendencia a la complejidad quiere decir tendencia a cada vez ser mejores. Hay un esquema en la evolución que es siempre tender cada vez a ser más complejo. Quiere decir ganar en conciencia. Quiere decir ganar en comprensión de los demás, en comprensión de lo que es la vida, en comprensión de mí mismo. Si alguien está tranquilo en este momento porque las cosas están muy calmadas en su vida o está pausado o siente que saber que eso es temporal, que la vida siempre te va a mover
te va a mover para que descubras cosas nuevas. Lo de estar tranquilo no es lo natural, ¿eh? El cambio es lo que procede. O sea, predispongámonos todos al cambio porque es lo que va a pasar. Casi seguro. Casi seguro no, seguro. ¿Eh? Porque la tendencia de la vida es esta, es a que tú vayas descubriendo cada vez cosas nuevas de ti. No vienes aquí a quedarte como estás, sino que vienes a ir poco a poco descubriendo cosas nuevas y por eso nos relacionamos con los demás, tenemos problemillas, tenemos oportunidades que superar, pues tenemos conflictos, porque todo esto lo que está pretendiendo es que descubramos cosas nuestras. No es para fastidiarnos la vida, es simplemente para que lo enfoquemos de manera diferente y podamos empezar a descubrir, ver aspectos que antes no reconocíamos. Como cuando, por ejemplo, no sé, alguna haya podido padecer una enfermedad pues, o algo traumático en su vida, le cambian completamente todo el nivel de prioridades. Lo que antes era importante, de repente dice, joder, todo aquello que era importante, de repente dices, ¿y eso era importante en mi vida? Y te das cuenta que lo importante, estabas descuidando otras cosas importantes. Estás focalizado en una serie de cuestiones, pasa algo y tu esquema de valores hace ¡boom! Cambia totalmente. Tu perspectiva de la vida cambia. Pues de esto se trata. De que venimos aquí un poco a hacernos cada vez más complejos, más mejores, ¿de acuerdo? Y en ese sentido, hay este es un químico, es belga de origen ruso, Ilya Prigogine, que ya está muerto, pero que fue premio Nobel y hablaba de la tendencia a la complejidad. Hablaba que los seres humanos, a diferencia, por ejemplo, de una silla, de una bicicleta, de esta cámara que tenemos aquí delante, somos sistemas abiertos, en diferencia a las cosas que son sistemas cerrados. Todos los sistemas cerrados, con el tiempo, tienen una energía interna que él llamaba y que estudiábamos todos en el instituto, que es la entropía. Entonces la entropía lo que hace con el tiempo es, todo sistema lo que hace es bajarlo al nivel mínimo de energía. Quiere decir que si yo dejo esta cámara, por ejemplo, aquí, durante 100 años, acabará oxidada, acabará poco a poco disolviéndose, se deteriorará. Pero los sistemas abiertos no funcionan así. Las personas somos sistemas abiertos. Entonces este señor decía que los sistemas abiertos lo que hacen es crecer en esto que os he comentado, crecer en complejidad. Ir cada vez a ser mejores, más completos. No es el mismo nivel de complejidad una rueda que un coche, ¿de acuerdo? Un coche, todos podemos entender, por buscar el símil, que es mucho más complejo que una rueda. Pues la tendencia de las personas es a crecer en esta complejidad. Y esto lo hacemos de una manera, también tenemos energía dentro, que es la entropía esta que hablaba, pero en la medida que nos relacionamos con los demás, disolvemos o sacamos esta entropía hacia afuera. Y nos hacemos mejores. Es decir, la relación con las demás personas es lo que nos hace crecer. El ser humano está diseñado para relacionarse, para convivir con el prójimo, para ir identificando en las personas que tiene alrededor, en aquellos con los que convive, aspectos propios. Porque muchas cosas que yo no descubro de mí, lo voy a poder ver en la relación con los demás. Por eso la importancia de la convivencia, de la relación, cuando uno se aísla, cuando uno se queda solo, cuando uno se mete se separa de muchas cosas, pues no es sano desde este punto, porque el impulso natural que hay en las personas es relación, crecimiento, complejidad, viendo en los demás que los demás tienen una función en mi vida, que es mostrarme estas cuestiones y poder un día identificarme, poder un día sentir a las otras personas, ver qué función ocupan en todo esto, ¿de acuerdo? Esto es importante que lo tengamos un poquito ahí. Voy a cancelar, ¿no? Lo tengamos un poco. Resumiendo todo lo que os acabo de contar en esta media hora aproximadamente. Resumido rápido, tenemos que tener claro estas ideas. Una idea principal es que las personas estamos hechos de dos elementos fundamentales, el consciente y el inconsciente. Y que en un 90% los comportamientos tienen origen inconsciente. Ya os he contado todo esto, cómo se forma de una manera un poco rápida, pero todo esto está ahí. Que además, por un mecanismo de proyección, me voy a encontrar todos los contenidos que tengan el inconsciente, me los voy a encontrar como experiencia real. Por un mecanismo de proyección. Como experiencia real quiere decir que me lo voy a encontrar. En forma de conflicto, en forma de alegría, en forma de oportunidad, lo que sea, pero lo voy a vivir. Que además esto tiene una finalidad, todo este proceso. La finalidad es que yo integre todas estas cuestiones, que un día me reconozca en todo aquello que rechazo de mí, empiece a reconocerlo. En la medida que yo lo voy reconociendo y lo voy integrando, aparece una cosa que se llama tranquilidad psíquica y tranquilidad emocional.
¿De acuerdo? El objetivo final es este. Y que además crecemos, esta integración implica un crecimiento en complejidad. Somos sistemas abiertos y el relacionarnos con los demás nos permite ir descubriendo todos esos aspectos nuestros. Todo aquello que tenemos una dificultad para ver, porque entre otras cuestiones está en nuestro inconsciente. Y ya sabemos que todo lo que está en el inconsciente quiere decir que no me entero. Por eso tiene la palabra inconsciente. Y que aunque este contenido es muy vasto y muy grande y difícil de cuantificar, Jung hablaba que pues, todo el tema de los arquetipos, el tema familiar, el tema de la cadena familiar, el tema del grupo de personas al que pertenezco, bueno, ahí hay mucho. Pero lo más cercano que tengo que atender, cada persona que tiene que atender, lo que tengo cerca de mí. Donde tengo conflictos, con quién me relaciono, el trabajo. Es como decía, creo que era Aristóteles que decía, conócete a ti mismo y conocerás el mundo, ¿de acuerdo? Está muy bien ir a salvar a determinadas personas en determinados sitios del mundo, pero lo fundamental es que tú te pongas bien, porque si cada uno de los que estamos aquí nos ponemos en orden, todo se pone en orden solo. Pasa un poco por reconocer estos aspectos, ¿de acuerdo? Bueno, pues a partir de estas ideas fundamentales vamos a entrar un poquito ya en el tema este de los tipos psicológicos. Lo primero que tenemos que tener claro es que la realidad es una cosa que percibimos cada uno dentro de nosotros. Ante una misma vivencia, una persona puede ver una oportunidad y otra persona le coge una depresión. Una persona pierde un trabajo y puede ver la oportunidad de encontrar nuevos trabajos. Otra persona puede deprimirse, incluso le puede entrar una idea de que se acabó esto para mí, no voy a encontrar nunca nada. Cada situación, cada persona la está percibiendo de manera diferente. ¿Y eso con qué tiene que ver? Pues mira, tiene que ver con una cosa que yo he llamado el contenido de la memoria, que es todo lo que tenemos dentro, más la información sensorial que yo estoy captando en ese momento, lo que me está pasando en este momento. ¿De acuerdo? A partir de todo esto, ocurre una base de datos que yo tengo dentro de mí, cómo estoy diseñado y hago una interpretación de aquello. Y esa interpretación es mi realidad. ¿Estamos de acuerdo con esto? La realidad es una vivencia. Si yo, cuando acabara esta clase, se pusiera una persona, esta charla, es el defecto. Si se pusiera una persona en la puerta a preguntar cada uno que se ha llegado de aquí, seguramente cada uno le va a contestar una cosa totalmente diferente. Algunas personas coincidiremos, otras no, pero puede que haya personas que se hayan llevado una impresión totalmente diferente a otras. Incluso a que alguien, el que estuviera ahí, dijera, ¿han estado en la misma charla? Eso puede ocurrir. Y de hecho ocurre. ¿Por qué? Porque cada persona percibe en función de cómo se ha diseñado, de cómo es. ¿De acuerdo? Cómo siento yo las cosas no es como las siente mi mujer, ni como las siente mi amigo, ni como las siente mi madre, ni como las percibe. Tenemos como resultado lo que he llamado realidad subjetiva. Estamos hablando de estas cuestiones. A partir de ahí, ese contenido de la memoria está hecho de dos elementos. Uno es la herencia evolutiva. Nosotros hemos heredado no solo una carga genética en el sentido físico, yo a lo mejor me parezco a mi padre, o alguno de vosotros se parecerá a su padre o a su madre, hay unos rasgos físicos, uno más a su padre, otro más a su madre, otro será muy clavado a un tío de su familia. Bueno, de esto ya sabéis que hay de todo y muy opinable, ¿no? Depende de quién te lo diga. Pero además heredamos una herencia psíquica, lo que es la impronta parental. No heredamos solo rasgos físicos, sino heredamos también una carga psíquica, una carga emocional, que es una manera de comportarnos, una manera de vivir, una manera de sentir. Cosas, actitudes. Incluso si pensáis en vuestra familia o pensáis en familias que conozcáis, veréis como que cada familia tiene una manera de percibir. Los hay más serios, los hay más emotivos, los hay más artistas, los hay más intuitivos, los hay más... todo un poquito, ¿eh? Pero es importante que tengamos claro que cada uno hereda, no es libre en ese sentido, sino que hereda una carga física y hereda una carga psíquica. Cosas de mis padres, de mis madres, de mis abuelos y de mis bisabuelos, ¿de acuerdo? Todo aquello va en el patrón familiar, uno hereda y lo absorbe y lo tiene que vivenciar. Y además tiene unos factores singulares y empezamos a entrar un poco ya en lo de los tipos psicológicos. Es como que cada uno de nosotros está diseñado de determinada manera para percibir la realidad de esa manera en base a la que está diseñado. ¿De acuerdo? Y hablamos de la predisposición innata. Hay algo, yo estoy diseñado, Vicente está diseñado de determinada manera para percibir las cosas así. Y como las percibo yo, no es como las perciben los demás. Habrá gente que se parecerá a mí. Habrá gente que será más o menos parecida a mí. Igual a mí no hay nadie. Como igual a vosotros no hay nadie.
Habrá gente más o menos similar, que estaré más en sintonía con él, pero en realidad cada uno de nosotros tiene una manera singular. Y esto lo vamos a llamar predisposición innata y tiene que ver con el tipo o perfil psicológico, que es un poco el ir centrándonos ya un poco en el objeto de la charla. ¿De acuerdo? Pues eso es de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de los tipos o perfiles psicológicos. Este desarrollo es un desarrollo que hizo Jung, que es el psicólogo este que os he comentado, que trabajó todo el tema del inconsciente hace aproximadamente unos 100 años. En 1913 él escribió un libro que se llama Los tipos psicológicos. Luego, más adelante, en el 23, escribió más cosas sobre esta cuestión, pero bueno, y luego ha habido otros autores que han trabajado sobre estas cuestiones y han ido desarrollándolo, ¿no? Todo lo que han sido los analistas junguianos. Hay un montón de libros sobre esta cuestión y vamos a hablar un poquito resumido qué es esto de los tipos psicológicos y cómo funciona, ¿de acuerdo? Pero esto no es que Jung fuera original de Jung. Jung lo que hizo fue recoger una tradición que viene desde la época de Platón, Aristóteles e Hipócrates, recoge una tradición de una manera de ver el mundo, de una manera de entender al ser humano. Y Jung lo que hace es recoge todo aquello, que ya había diferentes autores en diferentes momentos de la historia de la humanidad que habían trabajado con esta cuestión, y lo que hace es darle cierto soporte científico, cierta estructura, en el sentido de que Jung era un psicólogo, primero con una capacidad intuitiva muy alta, y luego era una persona muy práctica, en el sentido de que tenía muchos pacientes, trabajaba con mucha gente, y todo lo que esta persona desarrolló era fundamentalmente de lo que él observaba en sus pacientes, en la gente con la que trabajaba. Él veía que había patrones comunes, veía cómo la gente funcionaba, qué le sentaba bien a la gente, qué no le sentaba bien, y recogió todo aquello que había ya en la historia de la humanidad y le dio un cierto orden, ¿vale? Entonces, vamos a hablar un poco, primero que nada, de los antecedentes históricos, de dónde viene eso de los tipos psicológicos. Hablaremos un poco de Hipócrates y la teoría de los 4 humores. Hablaremos un poco del refuerzo filosófico de Platón, Aristóteles, de Galeno, de Avicena, que fueron 2 médicos que vivieron en el siglo II y en el siglo XI. Y acabaremos en el Renacimiento, para que veáis que esto ha tenido en la historia de la humanidad ha tenido un recorrido. Mirad, imagino que todos sabéis quién es Hipócrates. Os sonará a todos el juramento hipocrático que hacen todos los médicos cuando un médico ha acabado su carrera, lo que hace es el juramento hipocrático. Este juramento lo que hace es hacer un reconocimiento, es un ritual que se hace para reconocer, por un lado, que esa persona es capaz de desempeñar su actividad y, por otro lado, también que la va a desempeñar de determinada manera. Es como que esa persona asume un compromiso ético de que va a desempeñar, en este caso, la medicina de determinada manera, ¿de acuerdo? Y además se hace un reconocimiento a este personaje, que se llama Hipócrates, que vivió en el siglo IV, en el siglo V antes de Cristo, sobre todo por el siglo V, sobre todo por la aportación que él fue capaz de hacer en ese momento a lo que era la medicina. Esto que tenéis aquí es una foto del supuesto Hipócrates, dicen que es él, no lo sé. Y bueno, esta es una foto de un código bizantino que hay en el Vaticano, es el juramento hipocrático que está ahí, está redactado en forma de cruz. Entonces, en aquella época Hipócrates desarrolló lo que era la teoría de los 4 humores. Él empezó a observar que había cierta relación en cómo estaba la persona físicamente constituida y la personalidad que tenía. Cómo se comportaba. No solo esto, sino que lo que era bueno para determinada persona no lo era bueno para otras personas. Eso también está muy relacionado con la medicina china, la medicina ayurvédica. O sea, tiene como una visión holística, una visión global del ser humano. El ser humano no es algo independiente, una máquina paracetamol para todos. Pues no. Este señor lo que decía es que había que atender cada ser humano en función de su contexto personal. Y relacionaban pues la persona relacionado con la naturaleza, con el clima, cuando había nacido, el ambiente que había, todas estas cuestiones. Entonces él observó en aquella época que habían como 4 líquidos importantes en el ser humano que él llamó la sangre, la flema, la bilis o bilis amarilla y la bilis negra. Entonces él observó que cada ser humano había como de estos 4 líquidos, en unos predominaba un tipo de líquido, había más cantidad y en otros había de otra cantidad. Y él constituyó la teoría de los 4 humores, y en base a que una persona tuviera más parte de un líquido o de otro, tenía una manera diferente de comportarse, tenía una manera diferente de vivir, una manera diferente de interpretar las cosas, y había que atenderla a nivel médico también de manera diferente.
Y surgió la teoría de los 4 temperamentos, que ahora iremos hablando de ella, pero Hipócrates en ese momento estableció un poco toda esta pauta. Empezó a relacionar todo esto, personalidad, con rasgos físicos, cómo estás constituido, cómo estás hecho por dentro, una visión más global de la persona. Y para tratarla era bueno conocer estas cosas. Aquí empezó un poco a desarrollarse toda esta teoría. Además, todo esto se encontró en un momento, digamos, en la época griega, en que había una predisposición positiva a todas estas cuestiones. Surgieron grandes filósofos que han llegado hasta nuestros días, como es Platón, es Aristóteles, pues que estas personas pues, tenían una visión de la vida totalmente diferente a lo que se había vivido hasta entonces. Pues Platón con el mundo de las ideas. Acordaos que el mundo de las ideas de Platón parte de la premisa de que todo lo que se manifiesta en el mundo físico parte de un mundo inmaterial que es el mundo de las ideas, y de este mundo de las ideas se manifiesta toda la realidad. Ellos tenían una visión diferente, y os he comentado también con todas las influencias de la astrología que se trabajaba en aquella época, de otro tipo de medicinas, una visión más global de lo que era la persona, situada en el contexto de su universo particular. ¿De acuerdo? Luego apareció Aristóteles también con la frase esta de conócete a ti mismo y conocerás el mundo. También Aristóteles desarrolló el concepto de entelequia, que no tiene nada que ver con lo que entendemos normalmente. Para Aristóteles la entelequia era un estado interno de la persona que le impulsaba a manifestar todo lo que ella lleva dentro. Es como que cada ser humano, cada uno de los que estamos aquí, tenemos un instinto, un impulso que no podemos evitar, que va a tender a que manifestemos todo lo que somos, todo lo que llevamos dentro. ¿De acuerdo? Es algo innato en nosotros. Ahora el científico de antes lo llamaría tendencia a la complejidad. ¿De acuerdo? Pero son formas diferentes de decir cosas que se decían hace 2000 años y que ahora de una manera científica se empiezan a corroborar y se empieza a situar bien en su sitio, como si dijéramos. Pero estas cosas ya se conocían hace mucho tiempo. Lo que pasa es que luego la medicina evolucionó de determinada manera y todo esto se fue un poco olvidando o se fue un poco dejando de lado. Aunque estas cuestiones estuvieron influenciando toda la historia de la humanidad del ser humano prácticamente hasta el siglo XVII. O sea, esto está muy vigente, estas cuestiones. Bueno, Aristóteles y la escuela peripatética, sabéis que Aristóteles filosofaba, esto de peripatético quiere decir que él filosofaba caminando. Los peripatéticos eran los que él daba sus clases pues, en los jardines de allí del local que tenía o donde estaban, iban caminando y filosofaban caminando, porque él decía que caminar era bueno para aprender, que favorecía la concentración, favorecía la capacidad de atención. Parece que algunos estudios de ahora dicen eso, que caminar y tal ayuda a la concentración, ayuda a la capacidad de atención, concentración. Bueno, todo esto que desarrollaron estas personas, luego más adelante hubo otras personas importantes que fueron Galeno en el siglo II y Avicena, que es uno de los filósofos en la cultura islámica de los más importantes, que estuvieron en esta línea de trabajo que habían empezado ya la gente Hipócrates, Platón, Aristóteles, toda esta gente, se creó un caldo de cultivo que esto poco a poco fue continuando. Concretamente, Galeno en el siglo II desarrolló una obra que se llama De Temperamentis, en el que él lo que hizo fue coger toda la obra de Hipócrates un poco y empezó a clasificar los diferentes temperamentos de las personas, las diferentes maneras en que cada uno de nosotros percibe esa realidad. Y más adelante, luego ahora entraremos en esto, más adelante Avicena, que fue el filósofo islámico que os decía, y desarrolló el canon de medicina, hizo unos estudios muy importantes en todo el tema de la medicina y también tenía esta visión del ser humano. Él decía que era muy importante atender los aspectos emocionales, los aspectos mentales y los aspectos corporales de la persona y que todo esto se relacionaba, que tu parte emocional pues afecta a lo físico, que tus pensamientos afectan, que depende de la calidad de tus pensamientos tienes unos estados emocionales y te sientes de determinada manera y que además te puede afectar a que tengas una salud buena y que todo esto está interrelacionado. No se puede atender solo una cuestión y dejar las otras, sino que todo esto va interrelacionado y se va afectando. Y a la medida que uno cuida todas estas cosas, pues tiene una mejor salud física y mental. En definitiva, tranquilidad psíquica y emocional. Esto era importante. ¿De acuerdo? Bueno, luego en el Renacimiento también esto tuvo una vigencia bastante importante en los siglos XV y XVI, porque todo esto de los tipos psicológicos estuvo como muy de moda, ¿eh? Incluso en las reuniones sociales la gente jugaba, ¿no? A decir, bueno, a ver tú de qué tipo eres, a ver tú cómo te comportas, y había pues cierto juego o cierto componente de moda en esto de ver cada persona cómo era, cómo se podía relacionar y los tipos que era
cada uno. Bueno, ellos, como os comentaba, Galeno, pues clasificaron a las personas en función un poco de estos humores de Hipócrates, de la sangre, la flema, la bilis y la bilis negra. Sacó unas características de personalidad, ¿de acuerdo? Que además, cogiendo elementos de la astrología, de la forma esta de ver el mundo que venía de las culturas orientales, los relacionaron también con una época del año y con un elemento. ¿De acuerdo? Entonces, las personas que eran fundamentalmente sanguíneas eran personas sociables, confiadas, alegres. El elemento que se relaciona es el aire y la estación que se relacionaba es la primavera. Luego hablaba... estaba un poco relacionado las características de la persona con las características del líquido. Luego estaba la flema, que es lo que aparece en las vías respiratorias. Estas personas eran calmadas, poco emocionales y se relacionaban con el elemento agua y con la estación del invierno. Luego está la bilis, que es esto que se segrega en el hígado, pues hablaba de gente colérica, enojada, lo relacionaba con el fuego y con el verano. Y la bilis negra, pues hablaba de gente melancólica, triste, sombría, y estaba relacionado con la tierra y con el otoño. Recordemos que esto está enlazado con la idea de que cada persona está constituida de una manera que en base a esto interpreta, vive de determinada manera, es de determinada manera. Y como tú eres, interpretas la realidad. ¿De acuerdo? Todo esto que os acabo de comentar, desde Hipócrates hasta el Renacimiento, pues llega Jung hace 100 años, lo coge todo esto y le da forma, y habla de lo que él denominó los tipos psicológicos que están relacionados con una determinada función de la conciencia. Y él habló de que los seres humanos percibimos la realidad a través de 4 funciones, que son el pensamiento, el sentimiento, la sensación y la intuición. Y en función de esto, él clasificó a las personas como pensantes, sentimentales, sensoriales e intuitivas. Esto no quiere decir que una persona sea solo una cosa de estas. Una persona, todos tenemos las 4 cosas dentro de nosotros. Lo que pasa es que en general cada persona tiende a interpretar la vida fundamentalmente con una de estas funciones. Luego él decía que habían otras 2 que la persona era capaz de desarrollar durante su vida y luego había una 4ª que estaba en el inconsciente que difícilmente iba a poder desarrollar. Luego ha habido otros autores que han evolucionado la teoría y con la que yo estoy un poco más de acuerdo en ese sentido, y es que un ser humano puede llegar a desarrollarlas todas. Puede llegar a desarrollarlas todas. Lo que pasa es que hay que saber cómo funciona esta cuestión. Mirad, yo estoy aquí en esta sala, ¿de acuerdo? Entonces yo os puedo ver a todos. Os puedo ver porque tengo una cosa que se llama vista. Además, me podéis ver a mí también, me podéis oír, porque tenéis una cosa que se llama oídos, que está diseñado para poder oír una cosa que se llama voz. Fundamentalmente, con la vista y con el oído percibimos el 80% de todo lo que vemos, ¿de acuerdo? Estamos utilizando unos órganos para poder percibir. Tengo una sensación de todo esto. Estoy utilizando una cosa que se llama la sensación, los sentidos, para percibir la realidad, ¿de acuerdo? Estaríamos hablando de la función sensación. A continuación, utilizo otra cosa que se llama el pensamiento, que me permite valorar, me permite discriminar, me permite darme cuenta que no es lo mismo la silla que la persona que tengo aquí delante, que son cosas diferentes, que una silla no es una persona, que hay cuadros, que hay luces, que hay diferentes cosas. Empiezo a valorar, empiezo a discriminar, empiezo a darme cuenta que hay diferentes elementos. Estoy utilizando la función pensamiento, ¿de acuerdo? Y además aquí o estoy bien o la charla de Vicente me está proporcionando un aburrimiento que no me aclaro. Tengo una sensación, tengo una emoción respecto a ello. ¿Estoy a gustito o no estoy a gustito? ¿Me gusta, no me gusta, me encuentro bien? Es la emoción, cómo me hace sentir el estar aquí, como otras muchas cosas en la vida. Estoy utilizando la función sentimiento. Y luego tengo la intuición, que la intuición es la capacidad que tengo para conectarme con mis adentros, para el conocimiento con el conocimiento de mí, el poder descubrir aspectos míos que de otra manera no puedo descubrir, el descubrir aspectos íntimos, aspectos personales. Esto es la intuición, ¿de acuerdo? De estas 4 maneras percibimos las personas, pero como os acabo de decir y he puesto aquí abajo, hay unas funciones que vamos a llamar conscientes y otras que llamaremos inconscientes. Fundamentalmente todos tenemos una o 2 con las que captamos la realidad y hay otras que nos trabajamos durante toda nuestra vida y otras que las tenemos en el inconsciente. Otra última que tenemos en el inconsciente. Según Jung, difícil de trabajar. Según lo que creo yo, se puede. ¿De acuerdo?
Vamos a hablar un poquito ahora de estas 4 funciones, de qué características tiene cada persona y qué función tiene esto. Interesante, ¿no? O a mí me lo parece, por lo menos. Mirad, las funciones son estas, que son el pensamiento, el sentimiento, la intuición y la sensación. Y además son opuestas. El pensamiento está relacionado con el aire, el sentimiento con el agua, la sensación con la tierra y la intuición con el elemento fuego. Y son funciones opuestas tal y como están puestas aquí. Es decir, cuando yo estoy pensando, no puedo sentir. Y cuando yo siento, no pienso. Son funciones opuestas, quiere decir, cuando hago una no puedo hacer la otra. Y la sensación y la intuición es lo mismo, ¿de acuerdo? Cuando tengo una sensación, no tengo intuición y viceversa. Estas funciones funcionan así, por opuestos. Y además, tradicionalmente, ellos que estudiaban todo ese tema de la astrología, de las cartas natales, que viene un poco de la tradición, en la tradición astrológica se la ha relacionado con los signos zodiacales, que son los que ponen ahí, los elementos de tierra, de agua, de fuego y de aire. Los elementos de aire son Géminis, Libra y Acuario, agua, Cáncer, Escorpio y Piscis, tierra, Capricornio, Tauro y Virgo, y fuego, Aries, Leo y Sagitario. La manera en que ellos entendían todo esto de la astrología y de los signos zodiacales no es como lo podamos entender ahora que vemos en las revistitas, todo esto, no tiene nada que ver con esto, ¿de acuerdo? Ellos entendían que el ser humano vivía en armonía con el universo y que todo reflejaba un orden. El ser humano reflejaba un orden, la sociedad reflejaba un orden y el universo reflejaba un orden. Y en base a todo este orden que reflejaba todo, ellos entendían que el ser humano también era portador de todo ese orden y que en el universo se podía interpretar este orden. Y había que entender estas cuestiones más como capacidades psíquicas, como tendencias, ¿de acuerdo? Más como posibilidades que se le presentaban al ser humano para poder desarrollar. Y en ese sentido lo trabajaban ellos, ¿de acuerdo? Pero es importante darnos cuenta que estas 4 funciones son las con las que trabajamos, se articulan de esta manera y que además en la tradición se entendían de esto. No quiere decir esto que por poner un ejemplo, que todos los Géminis son aire de la misma manera, ¿de acuerdo? Luego hay que estudiar el caso personal, luego os daré un test que hay de 2 personas que lo desarrollan, pues si a alguien le interesa buscarlo. Cada persona hay que estudiarla en su caso particular, ¿de acuerdo? Ni todos son iguales, ni todos funcionamos igual, ni nada de esto, ¿de acuerdo? Esto es simplemente, estamos hablando de generalidades y como tal hay que entenderlo. Que nadie interprete que porque es Libra es aire y no tiene todo lo demás, nada de eso. Hablamos en este momento de generalidades, para que uno se pueda ir ubicando un poco en estas cuestiones. Vamos a hablar ahora de las 4 funciones y luego hablamos un poquito de la función. La primera función es la del pensamiento. Mirad, como pone aquí en el texto las personas que son función pensamiento, y vuelvo a repetir, por favor, que son generalidades, que uno puede verse interpretado. Todos tenemos un poco de todo, nadie es exactamente así. Esto que quede claro. Cogemos un poquito de todos, pero sí que hay personas que pueden tener más tendencia a estar aquí. La función pensamiento son aquellas personas que pueden ser desapegados, comunicativos, sociables, racionales, interesados por el mundo de las ideas. Son los que podríamos llamar, y entre comillas, los más civilizados. ¿De acuerdo? Perciben la realidad desde aquí. Más civilizados en el sentido de que el pensamiento es, digamos, que es la capacidad que el ser humano ha adquirido en último grado y la más elevada, podríamos decir. ¿De acuerdo? Esas personas, fundamentalmente, son de esta manera. Como rasgos positivos, pues son personas que tienen la mente muy desarrollada, pueden tener un sentido elevado de la justicia, capacidad para evaluar de manera impersonal, las situaciones, adhesión a los principios, amor a la cultura, refinamiento, capacidad lógica. Son personas que todo esto de la cabecita lo trabajan bastante bien. No solo lo trabajan bastante bien, sino que perciben la vida desde ahí, que es importante. Ahora veremos luego las diferencias. Interpretan toda la realidad desde estas cuestiones. Como rasgos negativos, y cuando hablo de positivos o negativos, no quiero decir tampoco que tengan los positivos y tengan los negativos. Son simplemente tendencias y riesgos. Hay personas que pueden dar vida a los positivos y no dan vida a los negativos, gente que puede dar ambos aspectos, dependerá de cada caso la persona cómo trabaje estas cuestiones, cómo tome conciencia de ellas y cómo las lleve a la práctica, ¿de acuerdo? Como rasgos negativos, estas personas pueden tener miedo a sentirse atrapadas en las relaciones personales. Esto de las relaciones personales, ahí les cuesta un poquito esta cuestión. Pueden ser en algún momento pueden ser indecisos y pueden ser fríos, desapegarse un poco de las cuestiones. En general no se van a sentir muy cómodos con eso de las relaciones personales, con eso de las emociones, todas estas cuestiones.
Estas personas les entienden muy bien lo que es pensar, pero aquello de sentir no lo llevan demasiado bien. Incluso en algunos casos no son muy conscientes de sus sentimientos. Aquello es como una cosa que va por debajo de ellos y incluso veremos ahora que estas personas, cuando se puedan encontrar con una persona que sea un sentimental, que ahora lo veremos que es una persona que viva desde las emociones fundamentalmente, pues incluso les puede molestar. Porque es que ellos, eso de los sentimientos, ahí no se encuentran cómodos. Incluso pueden decir, oye, qué ñoño esta persona, o qué flojucha, o qué, ya ves, ¿no? Entonces, genera un poco incluso de rechazo, este tipo de cosas. Porque estas personas, de los sentimientos, poca cosa, ¿de acuerdo? Ellos viven la vida desde ahí. Curiosamente, ya sabéis que estas personas que estaban arriba, que eran las pensantes, que abajo están las de agua, el elemento que tienen en el inconsciente es la emoción. Luego ya sabéis por qué tipo de personas se van a sentir atraídas. Se van a sentir atraídas por personas emocionales, por situaciones que les van a hablar de estas cuestiones. Ellos no van a poder evitarse, aunque luego se quejen, y aunque luego tengan lío, y aunque luego aquello se vaya al garete. Pero en principio lo que les mueve a ellos, lo que tengo en el inconsciente, que es lo reprimido, que es lo emocional, pues aquello es lo que te vas a encontrar. Entonces la persona que va a venir, el que me va a gustar, va a ser una persona emocional porque es la que me complementa. Acordaos lo que he hablado al principio, tendencia a la integración, tendencia a vivirlo todo. Si yo no soy consciente de determinadas cuestiones, las voy a vivir por proyección en los demás. Luego la gente que se va a acercar a mí, más o menos va a ser así. Cada uno que se vaya situando o piense en algún amigo, una prima o una tía, porque ahí nos podemos poner mucho mejor. A veces en nosotros mismos es difícil de ver, pero seguro que en los demás lo vemos rápido este tema, ¿vale? Estas personas, el reto más importante que tienen es la capacidad de poder asumir sus emociones, porque funcionan mucho desde la lógica, pero va a haber situaciones en las que su lógica no les va a servir. O sea, la razón no les va a servir. Entonces tendrán que enfrentarse a los temas emocionales. Y ahí es probable que se sientan perdidos, y no sepan muy bien dónde ponerse. Sus relaciones más enriquecedoras, que no fáciles, luego hablaremos de esto, van a ser con tipos sentimentales, porque van a reflejar un poco aquello que llevan en su interior, aquello que no ven de ellos mismos, aquello que ellos creen que les falta. No es que les falte, es que no se dan cuenta que lo tienen. No le han dado vida, y como no le han dado vida, por un mecanismo de proyección, me va a gustar una persona, sí, aunque luego me queje y luego diga, es que tal, no sé qué, no sé cuánto. ¿De acuerdo? Las personas de la función sentimental son personas que viven fundamentalmente en el mundo de los sentimientos. Estos no valoran, no piensan si una cosa es buena, conviene o conviene. Ellos funcionan fundamentalmente desde las emociones y desde ahí perciben toda la realidad. Estas personas, cada situación es nueva y como tal la viven desde ahí, fundamentalmente desde la emoción. Esto además ellos reaccionan simplemente. Esto les capacita mucho para empatizar con los demás. Son personas que son capaces de sentir cómo se sienten los demás. Les da mucha capacidad de conexión con los demás, pero bien fundamentalmente de las emociones. Eso es como si yo le pregunto a mi mujer, digo, oye, ¿por qué te cae mal este amigo mío? Y ella me dice, supongamos que mi mujer es emocional y que yo soy mental, ¿no? O aire. Mi mujer me diría, oye, pues me cae mal tu amigo. Y yo digo, ¿y por qué te cae mal? Digo, yo qué sé, ¿me cae mal? Dice, pero oye, ¿pero por qué te cae mal? Digo, no sé, pero es que me cae mal. Ella es una emocional, no sabe por qué, pero le cae mal, o le podría caer bien. Yo si contestara esa pregunta te diré, pues mira, me cae bien porque es un tío que toca la guitarra como yo, que además es del Valencia, que comparte mis opiniones, es un tío inteligente, daré razones para justificar por qué aquella persona me cae bien o me cae mal, pero una emocional simplemente siente, no puede decir por qué, él tiene un sentimiento respecto a aquello y en base a aquello reacciona. ¿Se entiende esto? Importante. Digamos que el tipo pensante se comporta de manera congruente, sin embargo el sentimental es impredecible y va a reaccionar cada situación de manera totalmente nueva. Como rasgos positivos, estas personas pues tienen una capacidad muy importante para sentir lo que los demás sienten. Son personas compasivas, son personas empáticas, son personas sensibles, son cosas buenas que ellos pueden llegar a desarrollar y que además lo tienen como talento natural.
En ellos no hace falta que se esfuercen demasiado para manifestar esto, porque acordaros que la predisposición innata quiere decir que yo vengo diseñado así para vivir la vida de esa manera, desde las emociones, como otro las viene a vivir desde la función pensante, que es vivo desde la lógica. El problema es que si nos juntamos dos de estos, lo que va a ocurrir es que yo puedo decir, es que este no me entiende. Y esto ocurre luego en nuestra vida. Es que, joder, siempre que digo una cosa, lo contrario. Y ya ves tú, ¿qué piensa? Ya ves tú cómo... Y critico, y sin embargo no me puedo evitar estar ahí. ¿De acuerdo? Porque tiene que ver algo que está dentro de mí. Porque aquella persona no está interpretando ni está funcionando como funciono yo. Yo estoy funcionando desde la cabecita y aquel está funcionando desde el corazón. Y además no puede evitar, aunque yo le diga, oye, ¿por qué no intentas hacer esto? ¿Y por qué no te paras a pensar? ¿Y por qué no intentas? Y aquel no sabe de qué le estoy hablando. Aquel o aquella. Depende de cómo estemos, ¿de acuerdo? Pero aquel no está ahí. ¿Vale? Como rasgos negativos, esas personas pueden desarrollar ese tipo de características. Pueden ser en algún momento dado posesivos, ¿no? Pueden ser un poco asfixiantes en el tema emocional. Incluso en algunos casos pueden pues, cierto escapismo romántico, cierta vaguedad. Son riesgos que tienen las personas que funcionan mucho desde lo emocional. No quiere decir que lo desarrollen, pero es una cosa a la que tienen que estar atentos a estas cuestiones. Digamos que estas personas pueden llegar a tomar decisiones porque me caes bien o me caes mal. ¿No? A veces le puede costar valorar si esto conviene o no conviene. Simplemente me caes bien, pues sí, me caes mal, pues no. ¿De acuerdo? Incluso pueden ser asfixiantes, he puesto aquí, adoptar una actitud maternal con todos, ¿no? Sin admitir que algunos hijos prefieren que les dejen crecer. No quieren que estén constantemente encima de ellos, sino hay que soltarlos. Muchas veces estas personas emocionales pueden llegar un poco a ser asfixiantes en la relación. Tienen ese riesgo. Sin embargo, pues bueno, ellas se van a sentir atraídas por el tipo pensante, porque es lo que les complementa, lo que les ayuda un poco a poder aplicar la lógica a ciertas cuestiones, porque también es bueno que de vez en cuando no es que una cosa o la otra sea buena o mala. Dependerá de la situación, será bueno aplicar una cosa, aplicar las dos o equilibrar. Entonces las personas no van a poder evitar sentirse atraídas por personas que sean fundamentalmente pensantes. ¿De acuerdo? Las personas sensación son aquellas que viven la vida fundamentalmente a través de la sensación y tienen sobre todo un componente de... son muy prácticas para todas las cuestiones. Se relacionan muy bien con el mundo de los objetos. Son personas que a veces tienen un sentido de la responsabilidad elevado. Se hacen adultos antes de hora. Les cuesta aquello de jugar, les cuesta aquello de soltarse. La vida es algo como muy serio para ellos. Es una cosa seria para ellos, están dotados de un fuerte sentido común. En general son personas que funcionan bien con la organización, buenos gestores, con el sentido práctico de las cosas. Todo esto lo llevan bien. Y después sentirse atraídos por cosas como el dinero, la seguridad, el estatus social, son cosas en las que ellos se van a encontrar cómodos. Rasgos positivos de estas personas: sentido práctico, eficiencia, sentido realista, capacidad de organización, responsabilidad, sensualidad. Se van a encontrar bien en estas cuestiones y tienen la capacidad de desarrollar todo esto. Como signos negativos o riesgos que tienen, pues pueden padecer de cierta estrechez mental, excesivo detallismo, el fin justifica los medios, desconfianza en algunos casos. Son riesgos de estas personas que pueden encontrar. Digamos que estas personas se encuentran cómodas con todo el tema del dinero, la seguridad, el estatus, y pueden sentir miedo a perder estas cuestiones. Ya sabemos por qué tipo se van a sentir atraídos estas personas. Se van a sentir atraídas fundamentalmente por los intuitivos, que también son personas que viven la vida pues, de una manera totalmente diferente, porque la función contraria a la sensación, que es la tierra, es el fuego, que es la intuición. ¿De acuerdo? Digamos que el intuitivo busca la estabilidad, existe una fascinación porque se complementan ambos, se complementan el terrenal con el intuitivo. Vamos a hablar del intuitivo y luego la relacionaremos todos un poco. Estos son, pues, vitalistas, espontáneos, niños de corazón, personas que perciben la vida como una fuente inagotable de posibilidades. La vida tiene una finalidad y ellos se sienten atraídos a funcionar en estas cuestiones. Una persona intuitiva es aquella que sabe la solución al problema sin necesidad de resolverlo. Eso es la intuición. Aquella persona que dicen, yo sé qué es esto, no hace falta que... Hay personas que funcionan desde aquí,
¿eh? Son personas con mucha energía, con mucha vitalidad, ven posibilidades en las cosas, muchas veces son personas que inician proyectos, incluso pueden ser personas que vayan avanzadas a su tiempo, ¿de acuerdo? Son personas confiadas en el porvenir, joviales, entusiastas, innovadores, emprendedores, idealistas. Como rasgos negativos, pues se sienten un poco atraídos a descubrir siempre un significado subyacente a todas las cosas, y esto puede provocar que a veces ellos no se van a sentir cómodos en todo aquello que sea la rutina, ¿de acuerdo? En todo aquello que sea los aspectos prácticos de la vida. Pueden ser personas que a lo mejor se van a un sitio y se olvidan cosas, cogen el ordenador y no se aclaran, pueden tener problemas incluso con temas económicos y no tienen un sentido de práctico de las cosas. Da igual que le digas 1.000 euros que 50.000, no sabe lo que están diciendo, ¿de acuerdo? Pues que pueden tener dificultad para estas cuestiones, porque ellos no funcionan así, no funcionan desde ahí, funcionan desde otra manera, ¿de acuerdo? Esas personas generalmente son iniciadores de proyectos, son los que montan el lío. Luego hace falta que venga un sensorial a organizar aquello, ¿de acuerdo? Entonces, si sabemos el equilibrio de estas cuestiones, pues podemos trabajarlas a nuestro favor. Digamos que si tenemos una idea, el pensante sería el que tendría la idea. El pensante sería el que tendría la idea. El sensorial sería el que la llevaría a la práctica. Y el intuitivo sería el que dispararía la flecha y diría por ahí. ¿De acuerdo? El pensante tiene la idea, el sensorial sería el que se ocupa de las cosas prácticas, de resolver las cosas del día a día, y el intuitivo diría, por ahí, porque yo sé que es por ahí. No se me preguntes por qué sé que es por ahí, pero yo sé que es por ahí. Porque yo funciono desde ahí, desde la intuición, desde ese estado interno de conexión con las cosas. Tengo esa capacidad para ver estas cuestiones. ¿De acuerdo? El emocional sería el que diría, me sienta bien o no me sienta bien eso que estoy haciendo, cómo me siento respecto a aquellas cuestiones. ¿Vale? Estas personas, pues bueno, suelen ser personas, como acabo de comentar, que en muchos casos pueden adelantarse un poco a los tiempos. Puede ser incluso gente que tenga visiones de cosas que no pueda llevar a la práctica porque las descubre o las ve antes de tiempo. Igual algunos se ha podido ver ahí. Yo he visto que esto era así, pero no es el momento. Digamos que el sensorial o el práctico te puede ayudar a que aquello lo gestiones en el momento adecuado. Porque una buena idea dada en un mal momento, pues no se puede llevar a la práctica. ¿De qué me sirve tener grandes ideas si luego no soy capaz de tener una visión estupenda, si luego tengo una dificultad para llevar estas cuestiones a la práctica? Tengo para llevar unas cuestiones a la práctica y no soy capaz de hacerlo aquello real. Pues en el equilibrio de estas cuestiones es donde se consiguen los objetivos. Ya sabéis que estos se van a sentir atraídos por el tipo sensorial, ¿de acuerdo? Porque pueden aprender a valorar la experiencia de los sentidos y los aspectos concretos de la relación con la materia. ¿Vale? Hemos hablado de los 4 elementos. Vuelvo a repetir que nadie es de una manera concreta, pero sí que funciona desde una fundamentalmente. Todos tenemos en mayor o menor grado otras, depende de la persona, desarrolla más unas o desarrolla otras. Entonces, es bueno saberlo porque, como he comentado al principio de la conferencia, esto genera mucho conflicto en las relaciones con los demás. Todo esto, empezamos en el principio de esta charla hablando de que esto tenía un sentido en nuestra vida, que era facilitarnos la convivencia y facilitarnos el poder vivir mejor y entender determinadas cuestiones. Ya le estamos diciendo, hemos llegado aquí y hemos visto que cada persona interpreta y vive la vida de diferente manera. Es como que está programada para captar la realidad de una manera que es totalmente diferente o parecida o más o menos parecida a como la estoy captando yo. ¿De acuerdo? Y además sabemos que esto es como que yo vengo, como el coche, ¿no? Que viene con el airbag y con el ABS, yo vengo con un determinado equipamiento básico a captar la vida de determinada manera. ¿De acuerdo? Vengo diseñado así para vivir de esta manera. ¿Conviene que sea así? Es que conviene que sea así. No es que haya ningún defecto en nadie para captar las cosas así. Es que es bueno. Porque en la manera que hay personas diferentes a como soy yo puedo ver en ellas cosas que me faltan a mí, puedo identificarlas y puedo desarrollarlas. Acordaos del mecanismo de la proyección. Entonces, ¿qué va a ocurrir generalmente en nuestra vida? Ya sabemos que funcionan de manera opuesta. Quiere decir que fundamentalmente los del tipo sentimental se sentirán atraídos por el pensamiento y viceversa. Esto es por aquellos. Las relaciones, y estoy generalizando, las relaciones opuestas suelen ser las más complicadas, pero también las que uno más aprende. ¿De acuerdo? Muchas veces hay relaciones que son personas
que viven desde perspectivas diferentes y suelen ser relaciones que chocan, ¿de acuerdo? Porque vivimos la vida de diferentes lados. Muchas veces las relaciones entre agua y tierra, agua y fuego, aire, tierra, suelen ser relaciones un poco más armónicas. A lo mejor no se evoluciona tan a prisa, pero uno vive más tranquilo, ¿de acuerdo? Entonces, esto hay que saberlo también, porque depende de la persona que tenga yo delante de mí, pues puedo experimentar una cosa o experimentar otra. Ya sabemos, como he dicho al principio de la conferencia, que todo se mueve a la complejidad y a la integración. ¿Qué va a ocurrir en nuestra vida? En nuestra vida en general, en todos los seres humanos. Lo que va a ocurrir fundamentalmente es que hasta la mitad de nuestra vida aproximadamente vamos a vivir fundamentalmente desde las emociones, desde las funciones con las que venimos equipados. Si yo soy una persona sensación, es lo que voy a desarrollar. Pero a partir de determinado momento de mi vida, como lo que se busca, la intención es que yo gane en complejidad, que sea más íntegro, van a aparecer en mi vida situaciones y personas que me van a traer las funciones que me complementan. Es decir, si yo soy una persona sensorial, me van a aparecer situaciones para que yo desarrolle lo que me falta. La idea no es que yo esté siempre viviendo con lo que ya tengo, porque eso ya lo sé. Es como si hubieras aprobado las matemáticas y la geografía y quisieras al año siguiente repetir con las matemáticas y la geografía. Es decirte, no tío, que tú eso ya lo has aprobado. Ahora lo que te toca es aprobar la historia y la literatura. Pero claro, como yo me sé las matemáticas y la geografía, cuando me dicen de que apruebe la historia y la literatura, ¡uy! Me cuesta, porque no sé hacer aquello. Entonces, por un mecanismo de proyección, porque la vida lo que tiene es a la complejidad, me voy a atraer de manera inconsciente personas y situaciones que me van a hacer que yo desarrolle todo esto. En la medida que yo me vaya dando cuenta de estas cuestiones y las vaya integrando, pues yo me hago más complejo, me hago mejor. En la medida que yo integro todas estas cuestiones, esa persona emocional que antes no podía soportar, deja de molestarme. Aquella que yo consideraba ñoña o sensiblera, ya ves tú, ¿cómo vive esta persona? Pues en la medida que yo integro aquellas cuestiones, aquello deja de molestarme, porque estoy integrando. La idea es que yo lo practique. Si yo soy sensación, la idea es que yo cada día en mi vida vaya confiando más en la intuición. Desarrolle la intuición. Si yo soy una persona que vivo desde la emoción, la idea es que vaya aplicando en mi vida la función pensante, vaya equilibrando determinadas cuestiones, porque nada en extremo es bueno. De lo que se pretende, como decía Hipócrates, es que haya un equilibrio en los humores, haya un equilibrio en las funciones de la conciencia. En la medida que yo voy equilibrando estas cosas, yo me voy encontrando mejor, las relaciones me van funcionando mejor, estoy más tranquilo a nivel psíquico y estoy más tranquilo a nivel emocional, que es de lo que se trata. O sea, los demás no vienen a fastidiarme la vida. Los que aparecen en mi vida son una oportunidad para que yo me dé cuenta de estas cosas y pueda desarrollar dentro de mí aquellos aspectos que no he desarrollado todavía. No venimos a quedarnos como estamos, venimos a desarrollar las funciones complementarias, a hacerlas reales. Y si no me doy cuenta de ellas, ya sabéis, si uno no quiere ver esto y no quiere trabajárselo, pues lo voy a ver por proyección, la otra persona lo va a vivir por mí, lo voy a tener delante de mí y lo voy a manifestar en grado extremo. Este es el sentido. ¿De acuerdo? Por eso es importante que entendamos que esto de las funciones de la conciencia y los tipos psicológicos no es solo para decir, ay, yo soy así, qué bonito, fíjate, vivo la vida así. Tiene un sentido. Es que tú vivas la vida así, pero que además también desarrolles. Digamos que el auténtico talento, los talentos personales, están más en lo que tienes que desarrollar y en lo que puedes conseguir que en lo que traes. Porque lo que traes ya lo haces sin necesidad de esfuerzo. Es como que no tiene demasiado mérito, si me permitís la cuestión. El auténtico mérito lo que me hace completo es desarrollar aquello. Y aquello lo podemos desarrollar a través de la relación con los demás, del prójimo. Somos sistemas abiertos. Aunque a veces haya conflicto, habrá veces que habrá relaciones que serán muy dificultosas. También porque la meta es alta. Cuanto más difícil, más puedo ganar. Más puedo ganar en esta cuestión. ¿De acuerdo? De esto es a nivel emocional y a nivel psíquico de lo que se trata con los tipos psicológicos. Si a alguien le interesa, hay un indicador que está en internet que se llama el indicador de Myers-Briggs, que son dos madre e hija que desarrollaron unos test para que cada persona pueda un poco... hay otros test y otras maneras de poder averiguar todo esto, para que cada persona pueda un poco buscarse qué es lo que es, pueda trabajárselo y pueda un poco... Ya a poco que nos fijemos un poco en nuestro entorno más cercano y veamos un poco esta cuestión, ya podemos un poco hacernos una idea desde dónde funcionamos. A partir de aquí, si a alguien más le interesa el tema, pues mirad. Bueno,
Se me olvidaba esto. Ya lo he explicado. Ya como última diapo de la charla esta, digamos que la máxima evolutiva es la integridad. El que yo desarrolle todas estas cuestiones. Las funciones inferiores van a ser destino. Tendemos hacia ellas, porque ya sabéis que todo lo que me atrae no tiene que ver con nada de lo de fuera, tiene que ver con cómo voy yo por dentro. Y a la medida que yo voy por dentro de determinada manera, habrá cosas que me van a atraer y cosas que no. Y tiene que ver con las funciones reprimidas, que es un elemento más de eso que hemos llamado inconsciente. Si a alguien le interesa profundizar un poco en el tema, ese es un libro de Jung que se llama Los tipos psicológicos, que escribió, como os he dicho, ya hace de tiempo. Esta es la obra genuina de él, ahí hay una explicación bastante extensa de todo este tema, que se puede profundizar, lo complementa además con otros elementos y tal. Bueno, está bien, si a alguien le apetece. Este es un libro más sencillo de Robin Robertson, que es Introducción a la psicología junguiana, que es una guía para principiantes, que habla de estas cuestiones, habla también de la sombra personal, del niño interior, del ánimo, otra serie de temas que hemos hablado en otras conferencias, de manera muy fácil y que se puede entender muy bien. Y este otro ya lo recomendé la otra vez, es de un neurocientífico americano que se llama Michael Gazzaniga, que desde un punto de vista científico habla de todo lo que os he contado hoy aquí, de cómo funciona el cerebro, los últimos descubrimientos que se han hecho, que habla un poco de los procesos inconscientes, que cuestiona todo ese tema del libre albedrío y bueno, es otra manera también de acercarse a esto que desde un punto de vista científico y que es muy interesante y también está escrito en un lenguaje que se entiende bastante bien por si a alguien le apetece profundizar en estas cosas. Y bueno, son las 8, hasta aquí hemos llegado, es lo que quería comentaros un poco. Bueno. Muchas gracias, Vicente. Vamos a las preguntas. Sí, gracias por vuestra atención y espero haberme explicado más o menos bien, que haya quedado claro. No sé si alguien tiene alguna pregunta, quiere preguntar alguna cosa. Si alguien quiere preguntar, que levante la mano y me acerco para ponerle el micrófono, para que podamos oírlos todos. Sí, por ejemplo, cuando ha mencionado lo de la proyección de, aspectos de la personalidad que nosotros proyectamos en los demás, sí, que nos disgustan o nos molestan o sí, entendido. Sí. ¿Eso tiene alguna relación con lo que llaman también lo de la ley del espejo? Sí, es un poco lo mismo. Es como que, a ver si he entendido, que vemos en otras personas lo que a nosotros no vemos que nos falta o sea, vemos en las otras personas si algo me molesta de otra persona, es una cosa que yo rechazo de mí y que yo no reconozco en mí. Si veo algo que me molesta, algo que me perturba. Una cosa es que yo vea un rasgo negativo de una persona y a que yo no me afecte mucho. Porque hay conductas evidentemente que a mí no me gustan y yo no tengo por qué llevar a la práctica. Simplemente veo una cosa, pero aquello a mí no me afecta personal, no me afecta demasiado, no resuena dentro de mí. Pero hay cosas que me hacen perder especialmente los nervios. Cosas que incluso me empiezan a sudar las manos, me ponen de mala leche, puedo tener incluso una pérdida, una alteración emocional. Entonces estamos hablando de sombra personal. Son cosas que rechazo en mí, que rechazo de mí. Entonces la cuestión sería, primero, intentar ver si yo soy así en otras situaciones, con otras personas y no me doy cuenta. Si eso que estoy criticando en la otra persona, lo hago yo también con otras personas y no me doy cuenta. O sea que realmente son siempre aspectos negativos que tú ves que son tuyos y los ves en otros. Sí, son aspectos negativos porque los hemos calificado como negativos. Acuérdate que he comentado que en la vida todo tiene un componente de dualidad y para que se pueda ver un aspecto de la película hace falta que esté el otro. Lo que pasa que de la manera que vivimos los seres humanos en general, calificamos la violencia o el egoísmo lo calificamos como negativo, ¿no? Le hemos puesto una etiqueta y además lo podemos calificar incluso moralmente como pecado, lo hemos juzgado de determinada manera. Entonces, la idea es un poco que la violencia también vive en mí, en Vicente. Yo a lo mejor puedo manifestar un carácter calmado, pero hay casos en que yo soy violento también. No hace falta que sea violento pegándole una leche a otra persona, puedo ser violento de muchas maneras. Mirando, tratando, hablando, porque la violencia se manifiesta a muchos niveles. Entonces, es darme cuenta si yo estoy manifestando esa conducta con otras personas y si no soy capaz de ver esto, aceptar que eso también es parte de la vida, porque la vida es todo.
¿Y cómo es posible que siendo aspectos negativos que tú ves en esa otra persona? No te he entendido. ¿Cómo es posible que siendo aspectos negativos a lo mejor las proyecciones esas sobre otras personas, a pesar de ser negativos, tú ves esa atracción? Vamos a ver, esa atracción, no es atracción, es que me molesta. Ah, que molesta. Me molesta, no es que me sienta atraído a estar con esa persona en ese sentido. Una cosa es los tipos psicológicos, que es una cuestión de cómo funciono yo por dentro y qué tipo de personas a nivel de pareja me complementa. Porque digamos que, lo comentamos en la otra conferencia, pero cada ser humano, yo por ejemplo soy hombre en el consciente, pero en el inconsciente tengo una mujer. O sea, el ser espiritual o el ser no es hombre ni mujer, es completo. Solo que manifiesto yo en el consciente un hombre y en mi inconsciente tengo una mujer, que es lo que Jung llamaba mi ánima. Entonces yo, en base al tipo, la mujer arquetípica que tengo dentro de mí, me atraigo un tipo de mujer a mi vida. Y esa imagen arquetípica de la mujer está constituida por la relación con mi madre, con relación con las mujeres de la infancia que haya podido tener y con la relación de la mujer en sentido amplio. Y eso hace que determinado tipo de mujer me resuene con ella. De hecho, si nos damos cuenta, a lo mejor personas, esto es el primero de psicología lo que te voy a decir, pero que han tenido diferentes relaciones con diferentes personas, que han tenido muchas rupturas, ves un patrón. Me atraigo un tipo de mujer o me atraigo un tipo de hombre porque tiene que ver con cosas que llevo dentro. Eso es una cuestión que está relacionada con los tipos, con cómo funciono. Y luego es la sombra personal, que es una cosa más amplia, que habla de lo que tú me estás preguntando. La sombra personal son aspectos personales que me tengo que trabajar, que yo puedo ver bien en mi pareja, o puedo ver en un compañero de trabajo, o puedo ver en mi madre, o puedo ver en mi hermano. ¿De acuerdo? Pero el criterio general es que si te molesta mucho, si te mueve por dentro, algo de eso hay. Por lo menos pon la duda, déjalo ahí, aunque no seas capaz de verlo en un principio y digas, esto no es mío. Yo te digo simplemente, date la oportunidad que a lo mejor es tuyo y no te das cuenta. Date la oportunidad. No sé si me he explicado, pero bueno, lo he intentado. Nada, a ti. Mira, yo quería preguntarte, porque me ha sonado mucho lo que estabas contando de los tipos de personalidad, a lo del enneagrama. No sé si conoces el enneagrama y lo que piensas acerca de... Porque es que se parece muchísimo. Es que no lo conozco mucho esto, ¿sabes? No, lo leí alguna vez y tal, pero sé que también habla un poco de estas cuestiones. Sí, me ha recordado muchísimo. Es parecido, hay otro tipo de clasificaciones en esta cuestión de los tipos de la persona, pero aquí a mí lo que me gustaría destacar de lo que he comentado hoy aquí, que muchas veces este tipo de cosas se pueden utilizar para conocer cómo es el otro, incluso a veces para manipular, ¿no? Para poder relacionarme mejor con el otro, porque es como una herramienta de vamos a conocer a los demás en el fondo hay una intención en todo aquello, ¿no? De manipulación, de llegar más a los demás, de tal. Yo me gustaría trasladar otro sentido de todo esto, ¿eh? El sentido de lo que te acabo de contar hoy aquí es que tú descubras desde dónde vienes y a dónde vas. Y la función que tienen las personas que tienes a tu alrededor con esta cuestión. Más allá de que lo clasifiquemos en 4 tipos o lo clasifiquemos en 8. ¿Me explico? Lo importante para mí de esto es que hay una intención de que tú te desarrolles, de que tú te complementes y que vivas a determinado nivel. Y eso pasa por ver de dónde vienes y ver la función que cumplen las personas que tienes enfrente. Que aunque tú a veces te genere conflicto, hay una intención en que todo aquello te haga mejor. Vale, gracias. De nada. Yo te quería preguntar en relación a lo que has dicho respecto al inconsciente, que nos ocupa un 90%. Sí. Y tú has dicho que Jung decía que ahí no se puede hacer nada. Y tú has dicho que tú pensabas diferente. Y me gustaría saber qué piensas. Bueno, he dicho que no se podía hacer nada, igual me he explicado mal. Jung lo que decía es que habían las 4 funciones, digamos, las 4 funciones de los tipos psicológicos. Había una que era la que tú funcionabas fundamentalmente. Durante la vida podías desarrollar 2 más. Y había una 4ª que difícilmente podías dar vida a ella. Luego ha habido otros autores que lo que dicen es que puedes dar vida a las 4. Digamos que el equilibrio sería, como decía Hipócrates, el equilibrio sería en equilibrar las 4 cuestiones. ¿Por qué te digo yo que esto yo lo veo factible? Porque mi experiencia práctica me dice que es así. ¿Experiencia práctica? Conmigo y con los pacientes que tengo, con la gente con la que trabajo. Que estas personas se pueden desarrollar estas cuestiones. La idea es que no importa hasta dónde llegues. A lo mejor si eres una persona pensamiento, el tema de las emociones nunca llegarás a tener un 10, pero a ti a lo mejor con un 7 te sobra. Pero que lo trabajes también, porque te va a aportar una visión de las cosas muy enriquecedora. Gracias. Me he explicado la idea un poco, ¿eh?
Muchas gracias por la conferencia. Me ha encantado. No había oído nunca una conferencia en estos términos y he leído muchísimo de psicología y me interesa muchísimo. Pero hay algo que no acabo de entender. Te voy a poner un símil. Vamos a ver. El tema de que lo que rechazamos en los demás es porque nosotros de alguna manera lo hacemos también sin darnos cuenta, sin ser conscientes. Continúa. Eso es lo que tú dices, ¿no? Yo lo que digo es que lo que no nos gusta de los demás, no podemos ver nada en los demás que no llevemos nosotros dentro también. No podemos identificar nada en los demás que no llevemos dentro. Luego, todo lo que no nos gusta de los demás y que nos molesta es nuestro. Sí, eso es lo que he dicho. Vamos a ver. Imagínate una persona que es incapaz de decir una mentira. Porque no es su naturaleza, bueno. Sí. Y sin embargo, tiene problemas con otra persona que sí que miente. Sí. Y que ha mentido y que tiene una relación. Sí. Y claro, se siente mal. ¿Por qué se siente mal? Si es la otra persona la que está mintiendo. Ya. Digamos, que tiene su naturaleza y no se da cuenta o lo que sea. Sí. Entonces no lo entiendo. En principio, generalizar hay que ver cada caso, ¿no? Porque el ejemplo que acabas de poner pues está simplificado, pero en principio habría que decir, entiendo que esa persona no le gusta mentir, ¿no? Y sin embargo hay otra persona que está enfrente de ella que miente mucho, ¿no? Es lo que me estás diciendo. Primero habría que ver cómo le afecta la mentira, porque una cosa es que la otra persona sea mentirosa y otra cosa es cómo me afecta a mí. Bueno, pero le podía no afectar. Sí, pero le podía, claro, pero le podría no afectar. ¿Le podría no afectar? A esa persona le podría no afectar. Podría decir, es mentirosa, pero la realidad es que le afecta mucho, que le hace perder el control. Que le hace perder el control. O sea, que le afecta mucho quiere decir que me saca de mis casillas. Cuando me cuenta una mentira, me saca de mis casillas. Pues bueno, pues primero hay que entender que para que podamos ver la verdad, hay una cosa en el lado contrario que se llama mentira. Que la mentira en un momento dado es un recurso adaptativo. ¿Los niños mienten? ¿Por qué? Los niños pequeños mienten. ¿Por qué mienten? Pues mienten porque creen que la mejor forma de vivir es la mentira. Porque creen que la mentira les aporta algo bueno. Lo primero que hay que entender es que la persona que está mintiendo no porque desde su punto de vista, que no es el de la otra persona, mentir le parece que le trae cosas positivas. Si no, no mentiría. A esta persona que está aquí, que yo le puedo repatear. Y puede decir, ¡guau! Esto no lo soporto. Pero la que está aquí mintiendo lo hace porque cree que ello le trae algo positivo. Si no, es que no lo haría. Nadie hace nada en contra de... Hay algo en ella, inconsciente, que le lleva a mentir. Es que esa persona no puede evitar mentir. Vale. Bueno, pues la cuestión sería... esa persona que está aquí, primero, ¿es mentirosa? ¿Es mentirosa la persona que le molesta la mentira? No lo sabemos. Estamos reflexionando en voz alta. Lo primero que diría sería, yo si fuera yo, me plantearía, ¿me estoy mintiendo yo a mí mismo en algunas cuestiones? Lo primero ¿hay algo que yo no quiero ver? ¿Hay algo que yo no quiero ver? ¿Me estoy contando yo una mentira a mí, primero que nadie? ¿Y hay cuestiones que no estoy viendo como debería ver? Esa es la primera cuestión que yo me replantearía. Diría, bueno, voy a ver si yo a lo mejor algunas cosas me estoy contando un cuento. Y la otra cuestión que haría sería ver si con otras personas en algún momento dado yo he practicado la mentira también. Porque quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. Quiero decirte, aquí todos hemos hecho cosas. Claro, es que no... Claro, es que aquí todos... Pero aquí todos hemos hecho cosas. Porque es así. Es que somos así los seres humanos. Los seres humanos somos contradictorios. Y a veces hacemos una cosa y luego hacemos la otra. Lo que pasa es que cuando hacemos una cosa que no nos gusta, no estamos en paz con ese aspecto nuestro que ha hecho aquella cosa. No nos lo perdonamos. Y como lo rechazo profundamente, cuando otro lo hace, lo juzgo muy severamente. Y digo, culpable, a la horca. Pero en el fondo, lo que habría que hacer es, mírate tú primero, a ver si tú no te das cuenta de algunas cuestiones, te das cuenta de alguna mentirijilla a nivel personal, porque tanto te molesta. Otra cosa es que otra mente diga, bueno, es un mentiroso, bueno, pues bueno, yo no me gusta mentir, pero bueno, se apañará. Pero es que eso me produce... La reflexión es esta.
A veces, no digo que sea fácil llegar a una conclusión, pero si te pones en esa actitud, empiezas a descubrir cosas tuyas, cosas de uno muy bonitas. Y tranquilizarte con eso. Una de las cosas... ¿Es así? Sí, sí, se oye. Una de las cosas que no entiendo yo de ciertos seres humanos es, tú has hablado de ello, cuando han vivido experiencias malas desde pequeños, de maltrato, de padres tremendos, tal, sí. ¿cómo ellos después maltratan a los hijos? ¿Qué interviene ahí, la conciencia? ¿No hay conciencia? No, no es una cuestión de conciencia. Mira, está demostrado... Por hacer lo mismo. Claro, pero hacen lo mismo porque es lo que han aprendido. Hay que entender, y esto está bastante trabajado y bastante demostrado lo que te voy a contestar, pero cuando tú eres pequeño, primero tu cerebro está funcionando en otra frecuencia cerebral. Es una frecuencia cerebral en la que está asimilando experiencias a nivel casi inconsciente, está asimilando un montón de experiencias y de patrones de conducta. Entonces, ¿qué ocurre? Es verdad lo que tú acabas de decir. Cuando uno le han agredido, luego él agrede. Cuando uno ha sido, bueno, lo que sea, luego él repite ese patrón. Porque ha repetido ese patrón de manera inconsciente. Entonces él ha aprendido que hombre y mujer, aquello le puede haber sentado fatal, puede haber sido un trauma para él, pero él ha aprendido que hombre y mujer se relacionan de esa manera. La manera en que una persona busca el amor de la otra es dejándose pegar, dejándose abusar, lo que sea. Ha aprendido ese patrón y luego tiende a repetirlo. No puede evitar repetir esos patrones. Es que ayer mismo tenía una persona que le pasa lo que tú acabas de decir, que su relación de su padre y su madre eran violentas, ella se había dado cuenta que había traído en su vida personas violentas siempre, y ella vivió aquello de fatal. Pero es un mecanismo que se repite de manera automática. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es un mecanismo inconsciente y uno no quiere, y por eso he dicho, acabamos repitiendo patrones de conducta que a lo mejor no nos han gustado nuestro padre y nuestra madre, pero no podemos evitar repetirlos. Porque es como que el software que hemos grabado es que hombre y mujer se relacionan así. Entonces, se puede tratar. Si tiene tratamiento, hay que tratarlo. Pero... Ya, pero eso me estás hablando desde la razón. Lo que me estás contando tú ahora es desde aquí, desde la lógica. Estoy haciendo un razonamiento lógico. Las cosas tienen que ser así, pero los seres humanos no funcionamos así. Hay otras cosas internas que nos impulsan a repetir una serie de conductas más allá de nuestro control. ¿Sabes? Simplemente entender esto es un primer paso para poder ayudar a esa persona. Porque si la juzgamos, aquella persona a nivel inconsciente ya está captando que la rechazas, que se siente culpable y entonces entender la situación, dar otra mirada de las cosas, ya ayuda a que aquello se pueda resolver. Porque acuérdate que si tú tienes el poder de cambiar las cosas, tu mirada de la persona ayuda a que aquello pueda solucionarse. Pero tiene una pregunta. Hola, buenas. Hola. Te he oído decir al principio de la conferencia que al igual que los humanos heredan rasgos físicos de sus padres, de sus progenitores, también heredan rasgos psíquicos. Sí. Y quería saber qué rasgos psíquicos son los que se heredan y qué rasgos serían los que aprendemos en la vida misma. Hombre, a ver... Cuando he dicho que heredamos conductas, es formas de vivir de nuestros padres, nuestros abuelos, son comportamientos, por ejemplo, en mi familia pues que seamos todos pues, muy trabajadores, ¿no? Y la responsabilidad y la seriedad es un rasgo de conducta que lo tenían mis padres y yo lo puedo heredar. Otros rasgos de conducta que yo puedo heredar puede que mis padres o mi madre sean, no sé, desordenados, o que sean personas más bohemias. O sea, heredamos esos patrones de conductas. Entonces, acuérdate que de lo que se trata un poco es de integrar y de entender cosas. Y patrones de relación también heredamos entre hombre y mujer o entre el entorno desajustados. Entonces, digamos que todo lo que el padre o la madre no resuelven, pues va al hijo. Porque los hijos aprenden absorben psíquicamente el ambiente en el que viven. Entonces, en la medida, cualquier rasgo de conducta se puede heredar. Puede que ese rasgo de conducta sea bueno o puede que no sea tan bueno. Si aquello te perjudica, es una cosa que te tienes que trabajar y tienes que poner en orden. Tienes que integrar.
A partir de ahí, evidentemente, cualquier rasgo de conducta tú puedes trabajarlo y puedes integrarlo y puedes incorporar unos nuevos. Perfectamente. Pero también hay formas de ser que se aprenden o se adquieren en la convivencia. Sí, claro, por supuesto. Está la genética y luego es una cosa que se llama la epigenética, la capacidad que tiene el entorno de influenciarte. Yo puedo tener determinadas conductas que puede ser, por ejemplo, la tendencia a ser muy responsable. Yo tengo la tendencia a veces a cargarme de más cosas de las que me corresponden. Pues me doy cuenta de esta actitud. Entonces, veo gente que es más despreocupada, por ejemplo, que vive más confiada, vive más tranquila, no le preocupa tanto, pues eso me gusta. Y digo, coño, eso lo quiero para mí. Porque me hace sentir bien a veces vivir un poco más despreocupado de las cosas. Entonces, dándome cuenta de cómo funciona la otra persona, yo poquito a poquito voy incorporando cada actitud a mi vida. Y la responsabilidad va bajando un pelín. Y eso me relaja. ¿Sabes? ¿Me he explicado? Más o menos. Bueno. Pues nada. Creo que ya nadie quiere preguntar más. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias. Muchísimas gracias.